Y llegó el turno de Javier Aranda, que tenemos un diálogo muy interesante, ¿no? De en qué librerías existen los libros más económicos, si es que existen, digo, no vamos a decir cuál sí, cuál no, o hay una librería que está en la zona rosa que es, que a tu parecer es la que mejor contenidos de literatura tiene. Bueno, tiene mejores contenidos y además es un lugar que para mí tiene un valor simbólico, Sí. sentimental, etcétera, porque ahí nos reunimos Carlos Monsiváis, algunos moneros, Sí. en ese lugar pues, para tomar café, para ponernos al día de lo que pasa en varias partes y obviamente para hablar de libros, y ahí nos conseguían muy buenas cosas, ¿no? Bueno. Incluso tenían la gentileza algunos chavos que trabajaban ahí de hablarnos por teléfono y decir, ya tengo tu libro que andabas buscando. Maravilloso, sí, que está ahí en Hamburgo, ¿no? Está en la calle de Hamburgo. Está en la calle sí. de Hamburgo y donde también hay conciertos, etcétera, etcétera. Pero no Exactamente. diremos el nombre. No diremos el nombre. Vayan a buscarlos. Vayan a buscarlos. Bueno, pues bienvenido, Javier. Bueno, pues yo les quiero proponer, hace poco pasé por la calle de Madero y hay en el ex Palacio de Iturbide una exposición de nacimientos. Me metí por curiosidad y me llamó la atención que había nacimientos de, digamos, de Hispanoamérica, y me sorprendió no solamente la diversidad, digamos, a partir de un tema común que es el nacimiento, con los personajes obvios y de siempre, sino cómo cada cultura, cada región lo actualiza. Y me sorprendió ver, por ejemplo, nacimientos donde había un gaucho, donde había, lo que se me hizo la locura fue unos mexicanos, creo que son de Oaxaca, en donde hay un visitaxi, ves al conductor echándole todos los kilos, está la Sagrada Familia, José, María, el niño en brazos, atrás de ellos los 3 Reyes Magos, y el ángel que anuncia todo está de mosquita agarrado del visitaxi. Entonces, eso es una muestra de lo que te puedes encontrar ahí. Había otro en donde la María era una tehuana, un ranchero, el José, y el niño Dios era una mazorca con cara de niño. Era pues el alimento de todo. Entonces me llamó mucho la atención y me acerqué a un libro que se llama Cosillas para el nacimiento de Carlos Pellicer. Pellicer es un personaje que como escritor me parece muy bueno. Es, digamos, el iniciador del modernismo, como habíamos hablado aquí. Claro. Tabasqueño, notable. Era un personaje que realmente tiene muchos contrastes, ¿no? Su sexualidad diferente, digamos, al común, no le impidió ser también un ser profundamente religioso. Y no solamente religioso, sino particularmente cristiano. Entonces, desde 1946, según los datos que estuvo recopilando Gabriel Said, él montaba en su Casa de las Lomas, en Sierra Nevada, un nacimiento que al principio era muy tradicional y después él lo fue haciendo a su manera. Y de ser un nacimiento tradicional, de repente, pues montó una especie de happening en donde él mismo participaba. Había no solamente la cuestión plástica, que era muy parecida, según Said, a los cuadros de paisajistas de Velázquez, por ejemplo, pero empezó a meter más elementos. El río que suena, la música, el amanecer, las luces, claro. La luz, dicen que era muy importante, qué bueno que lo señalas, porque era importante el niño, la figurita que mandaban a hacer con artesanos muy especializados, pero el juego de la luz, el nacimiento del nuevo día, era, digamos, el centro de todo. Claro. Y ya cuando parecía que tú habías entrado a ese ambiente, se oscurecía todo. Ahí dice que la noche estrellada causaba frío, porque sí cambiaba el ambiente. Empezabas a oír la voz del poeta, que se tomaba, digamos, el trabajo de ir a grabar en aquellas épocas, en los 50, sí, a un lugar, los versos que quería que escucharan los que iban a visitarlo, y dicen que iban por miles. O sea, era un nacimiento que era todo un espectáculo, ¿no? Entonces me acerqué a estos textos de Pellicer, que él no los consideraba poemas, porque formaban parte de todo ese montaje que él había visto, que había trabajado dice que todo el año, gracias a la inspiración de su mamá, que era una creyente, digamos, muy devota, y eso, digamos, fue parte de su herencia. Pellicer exageraba un poco y decía que era lo más importante que había hecho en su vida, montar esos nacimientos. Se le pasaba la mano, pero no, porque pues, es un gran poeta, ¿no? Hizo muchas cosas con Vasconcelos, él fue a alfabetizar y hizo un trabajo increíble que ninguno otro escritor de su generación se aventó a hacer. Pero bueno, él así ponderaba el nacimiento que aprendió a montar gracias a su madre. Y las cosas que uno lee nos acercan a ese ser religioso, espiritual, en donde
uno de los cogotes, digamos, poesía que la vemos en otras partes, de otras maneras manifestada, tiene que ver con el amor que parte del perdón, con el amor que nos hace ver a ese Dios omnipresente que está en los ríos que él representaba, en los pinos, en ese paisaje realmente espectacular, a decir de Gabriel Said, y nos hace pensar también que si Dios es esas estrellas y esa bóveda fría y esos pinos y el agua suelta del río y la música y la voz del poeta, ¿por qué no llamarlo también voz del poeta, agua suelta, pinos, bóveda oscura y estar en comunión entre todos nosotros? Claro, muy Entonces interesante. es una experiencia muy bonita leer a este poeta. Muy del estilo y la filosofía de Fernando Pessoa, ¿no? El Sí, portugués, totalmente, basado que era en esa- más panteísta, ¿no? Exacto. El nacimiento de él no tenía el paisaje tradicional. Cuentas ahí que se iba al campo a recoger piedras, a recoger ramas, y dicen, no eran el pino tradicional que nosotros estamos acostumbrados, sino era un pino, que él, no era un pino, era un árbol, digamos, un bonsái, que él plantaba, digamos, ahí en su nacimiento, pues para causar el ambiente que quería, ¿no? No, pues qué maravilla. Hoy que- fue no, una lección tremenda, ¿no? No, No hablar del escritor, sino de lo que hay detrás del escritor. Sí, que hay muchísimo detrás de Carlos Como Pellicer, siempre. como siempre. Pues encantador, muchísimas gracias. ¿Dónde vas a pasar Navidades? Pues voy a estar aquí, mi hija estudia en Puebla, entonces Sí. viene a vacacionar acá. Perfecto. Entonces estaré por acá. Encantadora tu hija, por cierto, porque es una chica además con 2 carreras, literatura y una parte de ingeniería. Ingeniería ¿no? electrónica, sí. Lo sacó a ti, seguramente. No, porque ella ya conoce autores que yo no conozco. Anda ahora tras un escritor, un sabio del siglo XVI, Caramuel, que yo no conocía más que de muy refilón, y está clavadísima en ese autor. Va a superar al padre, va a superar. No, pues ya los proyectos. Nosotros. Muchísimas gracias. Que pases Vamos a felices hacer una fiestas. pausa. Regresamos con más.